Muy bien, estamos aquí en Conspiraciones, la hora de la verdad. Mi nombre es Johnny Guzmán. El tema de hoy, los hechiceros de la antigüedad y los del presente. Y como siempre tenemos aquí a nuestro amigo Santos Bonacci desde Australia, quien va a comenzar este tema con algo muy interesante que él le nombra el satélite oscuro, The Dark Satellite en inglés. ¿Qué significa el satélite oscuro y cómo es este sistema, lugar? Vamos a preguntarle esto a Santos Bonacci. Santos, ¿cómo estás? Muy bien. Ok, Santos. Entonces tú me hablabas antes de salir al aire sobre este satélite oscuro. Por favor, explícanos cómo funciona o qué es el satélite oscuro y cómo esto se empata con los hechiceros de la antigüedad y con los del presente, Santos. Bueno, am, este periodo de obscuridad empezó más o menos hace 5.000 años en Egipto. Y en Egipto, y ese periodo se llama el periodo de Amun. Antes de este periodo, hubo un periodo llamado el tiempo de Aten. Y en el tiempo de Aten hubo mucha más paz. Entonces, lo que acontece es esto. Estamos viviendo en un ciclo de 24.000 años que se llama precesión o el año grande o el año de Platón. ¿Platón? Platón, ya, el filósofo. Entonces, porque él habló mucho sobre este ciclo, ¿no? En este ciclo, como durante el año tenemos verano y invierno, y durante el día tenemos luz y noche, entonces nos despertamos y también dormimos durante los ciclos, ¿no? En el ciclo de precesión también tenemos un periodo de oro, se llama el periodo de oro. Y después, tras este periodo, llega el periodo de argento y después de bronzo y después de hierro. Y nosotros hemos vivido durante este periodo de hierro. E- y, y cuando acontece esto, los élites, ya saben de los ciclos, porque ellos tienen sus astrólogos y sus científicos y su gente, ¿no? Su gente que les informa. Y ellos también se informan, saben esta ciencia. Y ellos se preparan. Y por eso am, la gente de baja vibración aprovecha aprovecha de la situación de obscuridad y empiezan a hacerse como, digamos, brujos y utilizan la brujería para obtener sus propósitos. Y disfrutan de la gente durmiendo y de la gente, porque cuando llegamos al periodo de hierro, olvidamos, olvidamos quién somos, porque ya sabemos con la meditación que somos hijos de Dios. ¿Y qué significa hijo de Dios? Porque en la iglesia también enseñan que somos hijos de Dios, pero tienen su Dios sangrado, con barba y con sus leyes y comandamientos, etcétera. No, no, Dios es la luz, simplemente es la luz. Hay, hay que simplificar la vida, Johnny. Existe solo una cosa, luz. Nosotros somos hijos de luz, de la luz. Y la luz produce electricidad y magnetismo. Y produce también sonido, produce también la materia que vemos, la materia alrededor,
planetas, estrellas, gente, montañas, ríos, etc. La luz produce todo lo que existe, todo. Nuestros cuerpos son cuerpos de luz, producidos por luz. Por eso, como mencionamos poco antes, que la educación no sirve por nada. La iluminación, pero, sirve sí, porque la iluminación es producto de luz. Entonces, cuando nosotros enseñamos a otras personas, hay que alumbrar la mente, no dar información errada que está muy ya preparada por hechiceros y brujos, porque como expliqué antes del break que tenemos, Johnny, la gente educada por el sistema, por Roma, la educación es basada es muy complicada, no es simple, no se basa en la luz. Por ejemplo, no te dicen que tú eres un hijo de luz, que tú eres un producto de luz. No, 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 no. Quieren complicar las cosas. Por eso cuando tú, por ejemplo, tienes un problema de corte, hay que ir al corte para defenderte en un problema de la ley, siempre tú llevas a un abogado. ¿Por qué? Porque tu mente no está alumbrada y iluminada sobre la ley. Y necesitas a alguien, un abogado que es profesional sobre la ley. Entonces llegas ahí y el abogado está educado, no está iluminado, no tiene iluminación. Y por eso no se puede vencer en la corte porque está fija, el sistema es fijo. Sí, sí, tratan de justicia en la corte, sí, pero ellos son un business, un negocio y comercio, y están haciendo comercio. Entonces por eso no se puede vencer en corte siempre. Y por eso mucha gente pierde siempre y le echan en la cárcel, por ejemplo, de veces. Entonces vemos la diferencia entre educación y iluminación. Santos, eso es la razón, porque estos jueces se visten de negro. Cuando nos graduamos de las universidades, también vestimos de negros, nos ponemos ese cuadro que se llama en inglés el mortarboard, ¿verdad? El aparato que usan los masones como símbolo. Eh, ¿Por qué se visten de negros estos jueces, Santos? Negro es el color de Saturno y Saturno es el dios o el planeta de la ley. ¿Y ¿Entiendes? Entonces, Saturno y Júpiter también, pero en la mayoría de los casos es Saturno. Entonces, Saturno, su color es negro. Y ellos, los curas, los jueces, etcétera, se visten en negro por este planeta. Y también los judíos se meten siempre negro, ¿no? Porque su dios es Saturno. Y Saturno es muy, muy magnético, no eléctrico como el Sol. El Sol es eléctrico. Y Júpiter también es eléctrico. Pero Saturno, como la Luna, es muy magnético. Y ellos utilizan el magnetismo para su hechicería. Entonces, Santos, este sistema completo judicial de las leyes, que en realidad no son leyes, son estatutos, ¿no? Que han creado un sistema paralelo para engañarnos.
algo que tú comentaste en uno de los programas en inglés que me pareció fantástico, que dijiste, es que habían creado una nueva entidad, una corporación, un doble Johnny Guzmán. Para ese Johnny Guzmán, esa corporación, sí hacerle daño, atacarlos, tirarlos, meterlos presos, esclavizarlos, porque ellos saben, tú dijiste esto, que ellos no nos pueden hacer daño a nosotros, al ser humano, porque si le causan daño al ser humano, entonces ellos tendrán que pagar por ese maltrato, karma o lo que sea que le quieras llamar. Entonces eso me pareció muy interesante, que han creado una nueva entidad, es decir, otro Johnny Guzmán, y a ese Johnny Guzmán, esa corporación, sí les pueden hacer lo que les den la gana, matarlos incluso, porque saben que eso no les va a regresar a ellos. ¿Puedes hablar un poquito sobre eso, Santos? Sí. El nombre que te dan, Johnny Guzmán, en tus papelitos, en tu pasaporte y licencia para conducir el coche, etcétera, ¿no? Y en tus títulos de propiedad. Este es una persona ah, fix, fix, ficcional, ficticio. Y si tú, por ejemplo, ah, respondes a esta persona, por ejemplo, cuando la policía te dice, ¿cuál es tu nombre? Y tú le dices, oh, yo soy Santo Bonacci. Bueno, ya él tiene un contrato con tu persona ficticional, ficticia. Tiene un contrato con tu persona ficticia. Y en su sistema de brujería, ellos ya están, ¿cómo se puede decir? Ellos están legalmente, um, están protegidos. Eso, exacto. Porque no te pueden causar daño a tu persona, la carne. Solo pueden causar daño a tu persona ficticiosa. Mm, muy interesante. Santos, ¿cuáles son los hechiceros modernos? ¿Quiénes son los brujos que existen hoy en día? Que posiblemente nosotros no sabemos nada de esto. Bueno, sabemos que hay personas malas por ahí que cogen tu foto y les echan una brujería. Hay muchos casos, especialmente acá en Sudamérica, que dicen que las mujeres le echan brujería a los hombres para atraparlos, o que un hombre le hace un brujo malo, le echa brujería para matar a otro hombre. De hecho, también se dice que hay muchos políticos que usan la magia negra para mantenerse en sus puestos, en sus cargos políticos, para hacer negocios, para tener dormidos a sus personas que hacen negocio. ¿Quiénes son estos brujos modernos del presente, Santos? Bueno, los brujos se pueden notar porque su vista, su manera de ser es muy fría. Gente muy, muy fría. Como si no tuvieran, se nota que no tienen alma. Su corazón es frío y no utilizan su corazón cuando hablan y sus emociones. Son muy técnicos y educados y este tipo de gente, personas frías porque son débiles de alma y de moralidad y de fuerza eléctrica y de amor por Dios y amor de la luz. Ellos siempre están en la obscuridad porque prefieren la obscuridad a la luz, como dijo Jesús. Ustedes son hijos de la obscuridad. Y estaba hablando a los abogados y los escribos, los curas,
los coleccionadores de impuestos, etcétera. Entonces, esta gente ya son débiles del nacimiento, de cuando nacieron. Y ellos aprenden la manera en la cual pueden utilizar una fuerza sobre otras personas. Entonces, toda su vida aprenden el arte de brujería naturalmente, porque son débiles. Las personas con corazón y alma y fuerza moral, nunca, nunca, aún ni consideran utilizar hechicería y estas cosas mágicas, porque están ya protegidos por Dios, por la luz. Están vestidos de luz. Y la más luz que puedes invitar y introducir en tu vida, en tu alma, por comer, por ejemplo, nuestra comida tiene que ser cruda y natural y orgánica. La comida que comes por ejemplo, en latas de comida, esta es el veneno para que te quitan la luz de tu cuerpo. La comida, nuestros pensamientos, nuestras palabras de amor. Mira, cuando tú escuchas mi voz, tú oyes mi voz, pero no puedes ver mi voz, ¿es verdad? No lo puedes ver. Sí, pero mi voz es luz y tu voz también. La voz es luz. ¿Por qué? Porque todo es luz. La luz tiene la vibración de amor, sonido, verdad, electricidad, materia, etcétera. Todo es producido por luz. Entonces, mi voz, si tú quieres introducir más luz en tu cuerpo, hay que hacer una cosa, o dos cosas. Una es mirar al sol, derecho al sol, mirar al sol, cuando el sol está bajo en los cielos. Y la segunda cosa es cantar. Aum. Por ejemplo, los indios dicen Aum. ¿Por qué? Porque Aum empieza en la garganta y termina en los labios. Aum. Y este sonido tiene todas las vibraciones que tu cuerpo necesita para curarse. Entonces, ¿por qué no introducir más luz en tu vida? Por cantar. Toma una guitarra, ¿no? Y canta. Bamboleo. Canta. Es luz. Y normalmente siempre vemos a las personas que cantan y están alegres, que sus vidas son alegres, ¿no? Y no atraen esas cosas, pero esos otros que andan todos amargados, que no se ríen, que comen mal, que no disfrutan de la risa y de la música, siempre andan en problemas. Pero, Santos, la pregunta es... te voy a hacer esta pregunta porque nosotros hemos desarrollado aquí nuestra organización un sistema de cómo cambiar creencias que nos impiden llegar a nuestras metas. Es decir, hay información que está archivada en nuestro subconsciente que posiblemente no sabemos. Entonces hemos desarrollado un sistema que muy pronto lo vamos a lanzar para ayudar a las personas y promover este sistema en la cual se identifican esas creencias y decir borrarlas, ¿no? Borrarlas e introducir una nueva creencia. Pero, por ejemplo, una persona conscientemente diría que la brujería, estos hechizos que está por todos lados, ¿no? No les afecta. Pero sí les afecta, porque yo conozco mucha gente que Sí. ha conversado conmigo. Bueno, no puedo decir 100% porque no he visto muchas cosas, pero he visto cómo se han deteriorado sus vidas. Unas personas que han sido muy alegres, muy felices, se involucraron, yo qué sé, con alguna mujer o hombre y sus vidas decayeron y un resultado hasta de muerte. Entonces se han hablado mucho que le han hecho estos brujerías, estas hechicerías
de brujos pequeños, diríamos, porque de los que tú hablas son los brujos más grandes, los brujos mayores, pero en realidad es la misma cosa, ¿verdad? Solamente en micro, más chiquito. Pero ¿cómo podríamos decir que estas personas, que conscientemente ellos dicen que no creen en brujería o no creen en estas cosas, pero sí les afecta? ¿Cómo se podrían proteger estas personas, Santos? Bueno, mucha gente está bajo la influencia de la brujería um, cotidiana, en su vida cotidiana sin saberla. Por ejemplo, nosotros estamos obedeciendo a leyes que no son leyes. Son leyes legalidad. La lengua, el lenguaje legalese, se llama legalese, es una lengua. En corte, los abogados hablan legalese. Y parece, por ejemplo, parece que es la ley, pero no es la ley, porque solo hay una ley: no hacer daño a tu vecino, no hacerle daño a tu vecino, y no quitarle o robarle nada y no hacer daño. That's all. No hay otra ley. Pero ¿por qué nuestra nación, nuestro país de gobierno y etcétera, por qué tiene muchas leyes? No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes... Tantas leyes. ¿Por qué quieren hacer negocio y comercio con nosotros? Y estas leyes no son verdaderamente leyes, pero nosotros le obedecemos igual y estamos bajo a leyes de gobiernos, instituciones que son ilegales en el universo, porque nosotros hay que observar solo una ley: amor de la luz y no hacer daño a nadie. Y entonces, ¿te acuerdas que hablamos sobre esta esfera satélite llamada la satélite obscura, the dark satellite? ¿Ya? Este es como una esfera invisible que se llama chakra. Y nosotros tenemos 7 chakras en nuestro cuerpo. Y estos chakras existen, son energía muy sutil, muy fina, en la columna vertebral y especialmente en la médula espinal. En la médula espinal hay un líquido que se llama el Cristo. Es un aceite. Y este aceite empieza muy bajo en la espina vertebral, donde hay el sistema genital, ¿correcto? Sí, genital, donde hacemos el sexo, ¿no? Ok. Cuando practicamos sexo correcto, este aceite se levanta y, en fin, llega al séptimo chakra que tenemos, que se llama la glándula pineal. Correccióname si no lo he dicho bien. Séptimo. 7. Ok. El séptimo chakra, que está en la cabeza. Y cuando el aceite, el Cristo, llega a este punto, porque la cabeza, el cerebro, es los cielos en tu cuerpo. Y aquí el corazón es la tierra y el sistema genital muy bajo
se llama infierno. Entonces tenemos 3 regiones en el cuerpo y están todos conectados por la médula espinal. Y si nosotros sabemos meditar y practicar palabras, pronunciar palabras buenas de amor, y sabemos amar a nuestros vecinos, y sabemos hacer todas las cosas de iluminación en vez de educación, vamos a levantar el aceite que se llama Cristo hasta que llega al órgano pineal, y este es el ojo de Dios, el ojo simple, en el cual en los evangelios Jesús habla y dice, mantiene tu ojo simple. Es el ojo de Dios. Y cuando está abierto la brujería no puedes afectar. Pero la gente débil, esta persona débiles que utilizan brujería y hechicería, etcétera, no conocen a Dios. Su vida está muy baja en las vibraciones de las chakras bajas del cuerpo y no están levantando el Cristo para que el Cristo, el aceite, llegue hasta el cielo. Y hay que, cada uno que está escuchando, los oyentes hoy, hay que practicar esta ciencia de levantar al Cristo y que uno llegue a ser un Cristo. Y la brujería no le va a afectar, nunca. Santos, ¿y qué le pasa a estas personas que practican estas magias negras, que usan estos elementos, que incluso lo hacen durante ciertos periodos cuando la luna está menguante? ¿Qué le sucede a esas personas? ¿Y a dónde van a ir esas personas? Y de hecho, tú dijiste algo, cuando se usa el sexo correcto. Quiero que también expliques eso, porque eso es verdad. Por ejemplo, si nosotros vemos a una persona, a una mujer que es una prostituta o un hombre, o personas que trabajan en la pornografía, tú los ves a ellos y sus rostros se ven gastados, se ven opacos. Entonces tú dices, pero ¿por qué se ven así? Si, bueno, están haciendo sexo nada más, pero ¿por qué se ven tan desgastados? Y ¿qué les sucede a estas personas? Porque también se dice que usan el sexo para hacer también hechicería, ¿correcto? Sí, sí. Estas personas están gastando su semenza, su semilla. Y el aceite que se llama Cristo es igual, es un aceite que proviene de la cabeza, del cerebrum. El cerebrum está arriba, aquí, ¿ok? Y Dios, se dice, Dios vive en el cerebrum. Por eso los ángeles se llaman querubinos, ¿no? ¿Cómo se llaman en español querubinos? Cherubs. Bueno, hay 3 tipos de ángeles. Hay ángeles, querubinos y serafinos. Ok. Este es el querubino porque cubre nuestro cuerpo. Y entonces él cubre. Entonces este fluido desciende y, y, y se queda en la región genital. Sí, pero si uno gasta la semilla, nunca sale hasta el trono de Dios. Los cielos está dentro de nosotros, como dijo Jesús, el reino de Dios está dentro de ti. Entonces, gastar la semilla en el acto de sexo
quiere decir que uno no se está levantando el Cristo y siempre gasta su fuerza, su Espíritu Santo, porque es Espíritu Santo. Es la misma cosa. El fluido seminal es el fluido, la semilla que hay tiene que levantarlo hasta que llega al cerebro. Y allí nos espera Dios y los cielos y los ángeles adentro de nosotros, no afuera. Nadie acontece afuera, nadie. El paraíso, el reino de Dios, los ángeles, todas estas cosas en la Biblia acontecen adentro. Santos, y estas personas, como te había preguntado, qué les sucede a estas personas que practican estos hechizos, desde los más altos hasta los más pequeños? ¿Qué les espera a estas personas? Un futuro muy, muy oscuro, tienen que sufrir y continuar a reencarnar por millones de años. Su suferencia no, en la Biblia dice que van a ser um, damned, como se dice, damnado, condenados. Ellos se condenan a sí mismos. Dios no lo hace, porque Dios es luz. La luz no puede hacerlo. Pero si tú te alumbras solito, con corazón y mente y con amor y con luz y electricidad y comida buena, si tú te llevas a tu cuerpo a la luz, bueno, esta luz nadie te lo quita. Nadie te lo puede quitar. Ni Dios, que no tiene el poder de quitarlo de ti. Es tu derecho, es tu propiedad. Los átomos que tienes en tu cuerpo son tuyos para siempre, para siempre. Tus átomos espirituales son tuyos. Y por eso tú tienes un cuerpo de átomos, porque son tuyos. Y si tú puedes levantar la vibración de tus átomos, tú vas a acercarte más a la luz. Y la luz es Dios. Dios es luz. No es nada más que luz, la luz. Entonces, Santos, la mayoría de las personas en este planeta están vibrando a un nivel bajo. Hay un libro del doctor David R. Hawkins, que creo que ya él falleció, pero él escribió un libro que se llama Poder versus las Fuerzas, en donde él mide la vibración de todo. Y él midió la vibración de los seres humanos y él dice que mide de 0 a 1000. Y él dice, todo bajo 200 de esta vibración es prácticamente es bajo, es malo. Y dice que el ser humano en esa época, cuando él midió esto, que creo que fue en el año 2005 por ahí, dijo que la vibración del planeta, de los seres humanos, estaba a 120. Es decir, mucho más bajo del nivel mínimo, que es 200. Igual él midió ciertas emociones como venganza, como vergüenza, cuando sientes vergüenza. Todas estas emociones vibran a un nivel muy bajo. Entonces, cuando en este periodo ahora, que tú has hablado mucho de esto, que estamos entrando en la época de Acuario, que ya viene la justicia, ¿no? Que se va a desmascarar todo, se va a levantar esta vibración y estos brujos hechiceros que hacen estos sacrificios, incluso tú hablabas de esto el lunes de esta semana, que yo le digo la semana zángana, que se va a celebrar a partir del jueves. ¿Qué clase de hechizos estos brujos mayores practican y cómo les va a afectar a las personas que siguen involucradas en esta mente religiosa, en esta mente cerrada con esa vibración baja? ¿Puedes elaborar un poquito sobre esta semana, Santos, de qué es lo que va a suceder con estos hechiceros mayores? Están perdiendo su fuerza porque este satélite que te mencioné estaba muy cerca a la Tierra por 2000 años y ahora se está alejándose, ¿no?
eh, distancing, está alejándose, alejándose de la tierra. Entonces, ellos están perdiendo su tiempo. Cada día que pasa, ellos pierden mucho de su poder. Por eso estás notando en las noticias, cuando habla un político, como Barack Obama, por ejemplo, parece un tonto, parece un ignorante, un idiota, porque su magia no funciona. Y la gente se está despertando y están perceptando que los políticos son mentirosos, son idiotes, imbéciles, y los hemos puesto en posiciones de poder. ¿Por qué? Entonces, los banqueristas, los criminales, están expuestos a mucha luz ahora, porque cada uno tiene, por ejemplo, cámara en su teléfono, en su teléfonos, ¿ok? Y están filmando los actos criminales de la policía, etcétera, y lo están metiendo en la internet para que todo el mundo lo vea, etcétera. Entonces, ahora, hoy en día, hay mucha más luz y ellos no pueden obrar en la luz. Ellos necesitan la oscuridad, la noche. La noche. Y puesto que hemos vivido en un periodo de noche oscura muy fuerte, ellos han aprovechado, pero su tiempo se está yendo cada segundo. Y ellos o que cambian su corazón y cambian lado y se ponen al lado de la luz, o se van a destruir para siempre. Tienen que hacer una decisión muy, muy temprano, lo antes posible. Es mejor que lo hagan ayer. Santos, yo he escuchado que, y a veces pienso que muchas de las personas que también están en este patín, yo diría, en este movimiento de la nueva era, yo creo que lo que están haciendo también es confundir más a la gente. Y de hecho, un amigo me mandó una información sobre una página, no la voy a mencionar todavía porque tengo que investigarla bien, pero dice que un grupo se organizó y comenzó a atraer a personas como, por ejemplo, como tú, que tienes conocimientos esotéricos, herméticos, y los traían a su grupo, y varios de estos individuos, no lo voy a mencionar como te dije ahorita porque necesito investigar esto, pero personas que tú y yo conocemos en el internet, que supuestamente están trabajando para ayudar a la humanidad, están involucrados también en estos sectores oscuros que tratan de confundir al ser humano por medio de este nuevo movimiento de la nueva era. Y algunos dicen que están siendo manipulados por fuerzas externas, no de esta tierra, y que están creando más confusión y, como decir, absorbiendo a las personas que creen en ellos para seguirlos manipulando. Entonces, dicen que también hay muchos lugares en el planeta, portales que le dicen, de donde van a entrar estas entidades, ¿no? Que están esperando, como decir, para invadir. Yo no lo creo, pero se está diciendo eso, y que van a entrar estas entidades y ahí va a venir el caos, que no va a ser un movimiento hacia la luz, pero hacia la oscuridad total. ¿Tú has escuchado algo de esto, Santos? Sí, las personas que están diciendo esto son mal informados y no tienen nada de esta porción de su cuerpo, de su físico alumbrado. Ellos mismos creen que son alumbrados. Oh, yo sé que yo tengo información, y están vomitando informaciones muy incorrectas y dañosas a la gente. Am, y ellos mismos no saben ni siquiera que
los brujos le están dando informaciones que ellos repiten con su tontería, que son locos ellos también, por no ser avanzado en el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el fluido que tienes en tu cuerpo, en la médula espinal. Y hay que curar y hay que, ¿cómo se dice? Cuidar, hay que cuidar de este fluido y conservar la energía. Cuando, por ejemplo, practicas sexo, conserva el fluido, no lo das, conténelo, porque también el sexo aumenta en poder también, igual, el sexo llega, desenrolle más fuerte cuando uno tiene por ejemplo, el orgasmo. En vez de cada vez que uno practica sexo, entre 5 minutos ya terminó. Y yo conozco muchos hombres creen que si puede terminar entre 5 minutos y hacerla muy rapidita, el sexo es hombre, ¿no? Y hablan entre ellos, oh, yo tuve sexo anoche y 3 veces, ajá. Estos son tontos. Creen que el sexo es la mejor cosa que haya. No, el espíritu es, el espíritu que somos nosotros. Nosotros somos espíritus de luz. Somos cuerpos de luz muy brillantes, muy brillantes. Y uno, cuando gasta su fuerza divina, vital, lo pierde siempre, para siempre. Hay que conservarla, conservar tu fuerza. Lo importante, Santos, yo creo que nosotros, como seres humanos, necesitamos entender estas cosas, ¿no? No involucrarnos en cosas oscuras, obvio, pero tener un conocimiento y subconscientemente tener la creencia que nosotros no podemos ser afectados porque nuestra vibración está más alta, ¿verdad? Entonces algo oscuro no puede alumbrar un cuarto, es decir, entramos a un cuarto oscuro, prendemos la luz y se va la oscuridad. Es así de simple. Pero nosotros en nuestras investigaciones, santos y amigos, hemos hecho algunas sustitución, es decir, queremos hacer una terapia a santos. Entonces hacemos una sustitución con una persona y le pedimos permiso a ver si podemos ayudar a santos, porque a lo mejor estás enfermo o algo. Y si santos, el subconsciente, porque obvio estamos todos conectados, dice que no podemos hacer nada. Incluso queremos ayudar con cualquier cosa. Pero si deja, y Santos dice que sí, y eso lo podemos hacer por un test muscular, podemos en este caso ayudar. Obvio, nosotros no vamos a hacer nada malo, ¿no? Pero al igual, Santos, te digo esto, hay esa opción que no podemos si la persona no quiere. Y si sí quiere, le podemos hacer la terapia. Que estamos hablando en algo bueno, pero igual, es decir, no se está protegiendo, ¿no? Y esto funciona también, me imagino, con la brujería y los hechizos y todas estas malas vibraciones, que las personas están abiertas y dejan que entre a ellos cualquier cosa. Entonces, creo que una de las cosas muy importantes es tener este conocimiento, pero también tener esta protección, diríamos, ¿no? No vivir en pánico, pero tener esta ayuda porque igual también, santos, no podemos estar con las antenas puestas todo el día, ¿no? A veces somos humanos, digo, y cometemos errores, a veces tenemos discusión por algo y nuestra vibración baja. Entonces, creo que eso es algo ideal para hacerlo. Y yo te preguntaba a ti, Santos, si tú has tenido alguna experiencia de estas brujerías o cosas raras que te han pasado. ¿Qué nos podías decir sobre esto, Santos? En lo personal contigo.
Yo he tenido muy poca experiencia personalmente en estas cosas, pero estoy seguro de que me han echado unas cositas en el pasado, porque, ah, porque yo sé que he pasado unas situaciones muy difíciles y conectada con personas bastante malas. Entonces, bueno, yo sé que he estado afectado por eso, pero am, mientras uno está fortaleciendo su espiritualidad y protegiéndose por buenas prácticas, etcétera, uno poco a poco se pone distancia entre aquella vida y aquella manera de hacer, y uno se protege por el Espíritu de Dios, de la luz. Y, y la manera de hacer esto, Johnny, es muy claro. Simplificar la vida, fortalecer el espíritu adentro, el amor que tienes, los regalos o los donos, ¿cómo se dice? Los gifts from God que tienes. Sí, cada uno tiene regalos, cada uno tiene sus fuerzas y su debilidad. Concéntrate en tus fuerzas y concéntrate en la cosa simple y deja este mundo, sepárate del mundo y del comercio y de la manera de hacer, de ir conquistando propiedades y todas estas cosas vanas que la Biblia dice es como perseguir siguiendo al viento. El viento, ¿no? The wind. Pasa, el viento pasa y uno trata de correr tras el viento para agarrarlo, no puede. Es imposible. También si uno quiere adquirir otras casas, ¿no? Una casa no es suficiente. Necesito dos o tres para mis hijos y para la prosperidad, etcétera. No, las casas contienen solo átomos, moléculas que también están poseídas por la luz. Nosotros no podemos poseer a nada. El mundo material no es nuestro. Nosotros no somos de aquí. Entonces hay que concentrar uno, enfocar su mente en la realidad de nuestra existencia. Esta porción de la realidad física es la mínima porción, la mínima, es como 10%. El 90% está en la mente derecha, la mente de Dios, porque la mayoría de la gente vive en el cerebro izquierdo. Y en latino, izquierdo quiere decir sinistro. Y sinistro quiere decir malo, el pecado. Entonces estamos pecando por vivir en esta mente. Y esta mente quiere obtener cosas. Tengo un nuevo iPod. Tengo un nuevo teléfono. Tengo un coche muy bueno, ¿no? Esta mente no necesita nada, solo la luz y la verdad. Yo le agregaría a Santos también evitar las cosas que nos debilitan, ¿no? Y como tú mencionabas anteriormente, igual yo he pasado por muchas cosas que ahora recapitulo y miro a mis situaciones pasadas y veo cómo estaba en lugares, en situaciones, con personas que la vibración era baja, ¿no? Ambientes hostiles, ambientes de barras, de discos, de farras, con el alcohol y todas estas cosas. No me arrepiento de nada, ¿no? Porque igual es un proceso, pero igual cuando uno ahora comienza a ver, a mirar al mundo diferente, se da cuenta que en esa época uno estaba vibrando en un nivel muy, muy bajo y
muchas cosas te ocurren, accidentes, tragedias, problemas, conflictos, pérdidas de dinero, de negocio, bueno, infinito. Y ahora que uno está con otra mentalidad, como tú dices, en el lado del hemisferio derecho, en el cerebro derecho, ahora como que las cosas mágicamente cambian, ¿no? Y ya no hay accidentes, ya no hay tickets de la policía, ya no hay enfermedades, ya no hay cosas Mm. que sucedían anteriormente. Entonces yo te preguntaba, Santos, y ahora tú en el presente, ¿cómo tú te sientes? ¿Tú dirías que te afecta alguna de estas vibraciones de brujería o de hechicería o vibraciones bajas? Porque siempre va a haber un envidioso, ¿sabes? Que te van a Mm. criticar a mí, que nos han criticado aquí en el show, que nos dicen que somos un par de locos, pero bueno, como tú lo dijiste, es una opinión en el movimiento de la verdad eso no vale nada. Pero No. ¿a ti no te ha afectado ahora, hoy en día, a Santos Bonacci? Tratan de afectarme, por ejemplo, cristianos y personas con opiniones que sirven a nada en el mundo entero. Me envían cartas y mensajes diciendo que voy al diablo por mis enseñanzas y por mi astrología, etcétera. Pero yo sé que yo estoy en la luz y la ciencia la más alumbrada que haya es la astrología. Y estos tontos con opiniones me escriben y me dicen, la Biblia dice que la astrología está condenada. Sí, y mi respuesta, ¿sabe lo que es? Que también Jesús condenó los abogados, los curas, los escribas, los coleccionadores de impuestos, el dinero, pero todos los cristianos con opiniones utilizan abogados, dinero y todas estas cosas. Pero la astrología, que también está condenada por un motivo que ellos no saben, porque son estúpidos, la Biblia cuando condena, a, condena a astrología, no es una condenación. No es una condenación. Es que ellos, idiotes, locuras que dicen que es una condenación, pero no es. Es un consejo. Por ejemplo, si, si existen médicos en la tierra, quiere decir que tú no puedes curarte a ti mismo y necesitas un médico. Entonces, los médicos en la tierra, tener médicos en la tierra alrededor, como millares y millones de médicos, no sirven si tú te puedes curar con hierbas a ti mismo. Entonces, cuando la Biblia dice, no debes tener astrólogos en tu tierra, no es porque astrología es mala, es porque si tú no sabes la astrología tú mismo, eres un tonto. Y por eso tú vas a pagar a un astrólogo que la Biblia condena, porque tú tienes que saber la astrología. Tú tienes que curar a ti mismo. Y no deberían existir médicos y abogados y un mundo lleno de personas haciendo comercio. Cada uno se cura a sí mismo con iluminación. Por eso estas cosas están condenadas. Porque si vamos a pagar a un abogado, ya es un pecado. Porque la Biblia condena abogados, porque son mentirosos. Tú tienes que conocer la ley, para que cuando ellos vienen y te dicen, mira mi papelito, tienes que ir a corte. Tú, conociendo la ley, tú no respondes a este papelito, porque tú sabrás responder con divinidad. Por eso los tontos con sus opiniones dicen, oh, y me lo dicen cada día. Yo recibo cartas negativas, pero también recibo cartas mensajes por todo el mundo positivos. Pero los tontos, bueno, se van para su hacienda.
Y la hacienda de los tontos, como dijo Karl Marx, dijo que la hacienda que llega al infierno está muy, ¿cómo se dice? Pavimentada con buenas intenciones. Y esta gente que va a la iglesia tiene muy buenas intenciones, pero lo mismo, igual, están yendo y caminando sobre la hacienda que llega al infierno. Igual. Solo la luz, Ajá. solo la luz nos evita esta condenación, esta conclusión de la vida negativa. La luz. Y yo diría, Santos, que si existe un infierno, ellos van a ser los primeros ahí en ese infierno. Santos, para concluir, hablando esto de levantar nuestra vibración y estar fortalecido, por ejemplo, habíamos mencionado que esta semana es la semana para los cristianos, la Semana Santa, y tú hablabas de ciertos rituales que se van a hacer en Roma. ¿Podrías hablar sobre eso ya para concluir este tema? ¿Y cuál sería la sugerencia para las personas que están ahí borderline, en el borde de cambiarse de bando para la luz y no seguir en esa mente religiosa? Que también en realidad no es culpa de ellos porque les han lavado el cerebro sus padres, sus abuelos, y bueno, desde hace mucho tiempo. Pero, ¿podrías hablar de eso? ¿Qué clase de hechicería y brujería y sacrificios va a suceder esta semana en Roma? ¿Podrías hablar de eso? Ah, bueno, estos tipos, los cardinales, etcétera, el Papa, ellos son pútridos en su manera de vivir y hacer. No solo matan a niños pequeños y sacrifican su sangre en estas ocasiones de fiesta, digamos, de festival, carnaval. ¿Te acuerdas la palabra al o el? Siempre, ya. Y entonces van a sacrificar a su dios el, Saturno, el magnetismo. Y si no derraman sangre tras sangre en guerras y sacrificios, no van a obtener su poder del satélite oscuro. Van a perder su poder, y lo más que matan y sacrifican y guerrean y cometen actos de criminales, lo más que lo hagan, lo más reciban poder. Por eso el Papa es Papa, porque han matado mucho más que los otros. Los otros cardinales hicieron menos actos malos del Papa. El que hace el máximo recibe el máximo poder. Y el Papa, asegúrate que su lengua ha gustado mucha sangre de niños inocentes. Millares y millares, tal vez millones, son animales ni puedes imaginar qué animal es el Papa. Es un animal violento y pútrido. No, ellos no tienen, es imposible que lleguen a la luz en esta vida. Pero Tal vez otra vida, pero no en esta. Ajá. Pero tú estás hablando de Ratzinger, del Papa actual, de Ratzinger. Ya. De hecho, se lo ve a Ratzinger y se le ve una aura horrible. Aparte de que no simpatizamos con él, ¿no? Pero desde un punto neutral. Observen a Ratzinger y qué desgastado se ve. No para decir algo malo, pero se le ve feo, algo horrible.
Y yo me pregunto, ¿por qué una persona que está con Dios, que está iluminado, que representa a Dios en la tierra, se ve tan demacrado? Entonces, Santos, tú dices que en esta semana van a haber rituales de sacrificio en el Vaticano. Yeah. ¿Eso es lo que me estás Oye, diciendo? oh, por supuesto, sin duda, sin duda. Y los oyentes no creyentes que se están riendo tal vez sobre lo que he dicho, un día muy, muy breve en el futuro, que está llegando el día en el cual todos sus actos de brujería y de rituales de sangre se van a descubrir. Entonces, los oyentes que no creen en esto, sean pacientes, tengan paciencia, porque llegará el día en el cual vamos a saber todos los actos criminales que se han cometido en la obscuridad. La luz los va a exponer en la luz de cada uno que vive en el universo. Vamos a saber todos los actos criminales del Vaticano y su historia de sangre y derramar sangre tras sangre. Vamos a saberlo entre poco tiempo. Hay que esperar pocas semanas porque están cayendo muy rápidamente, muy Mm. rápidamente. Sí, Los de hecho cardinales. hay mucha información especialmente en España, que hubo durante la época de Franco, donde cerca de 250.000 niños desaparecieron. Fueron robados por monjas, y simplemente desaparecieron. ¿Dónde se fueron esos niños? No se sabe. Y esto es algo público, ¿no? Esto no es inventado por nosotros. Ustedes pueden investigar eso. Y la pregunta es, ¿a dónde se han ido esos niños? ¿A dónde se van todos esos niños que desaparecen? ¿No? Bueno, no podemos decir 100% que estamos seguros de eso, pero de acuerdo a las investigaciones, todo apunta hacia esa dirección. Bueno, Santos, eso va a ser todo por hoy. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Que tengas una muy buen fin de semana. ¿Qué le dirías a las personas que hagan esta semana para que se protejan de esa vibración que va a existir especialmente el domingo, porque el domingo es Easter, el día que supuestamente la historia dice que el día que resucita Jesús? eh, y bueno, hay no sé cuántos, 6 billones de creyentes cristianos que van a celebrar este ritual, yo diría. ¿Qué les podías decir, ya para concluir, Santos, que hagan para que se protejan de esa vibración? Yo no tengo ningún problema porque yo no voy a estar ni cerca. De hecho, ni siquiera es un feriado, es decir, que la gente se va de viaje. Ni siquiera voy a los lugares, yo me quedo, como decir, encerrado en mi cuevita, porque no quiero estar cerca de esa vibración, porque lo que se siente no es algo muy bueno. Pero ¿qué tú les podrías aconsejar a nuestra audiencia para esta semana, este fin de semana que se celebra en todo el mundo, la Semana Santa? Bueno, la Semana Santa de la Pascua es nada más que el Cordero de Dios. Aries, porque estamos en Aries, ¿no? Cuando el sol, el 21 de marzo, cuando el sol pasa por el equinoccio, entra en el signo del Cordero de Dios que nos quita el pecado del mundo. Esto es la verdadera razón por la celebración de la Pascua. El Cordero está arriba y el Cordero también está arriba en nuestra cabeza, porque Aries está aquí, Tauro aquí, Géminis aquí, etc. Entonces, que se acuerdan de una cosa, que la verdad de la Pascua se trata del sol que ha pasado
por el equinoccio y ahora está en el Cordero de Dios, la oveja de Dios, que se sacrifica en la Pascua porque ya ha pasado del invierno al verano o a la primavera. Entonces, ¿cómo se dice cuando cuando Jesús se resurrects? Ya, se resucita. El sol en los cielos está resucitado. Simplemente es esto, es el sol, se trata del sol. Entonces, que los oyentes se toman nota de estos hechos y que dan su adoración no al cura, no a la iglesia, no a estos tontos, imbéciles, mentirosos, sino que a la luz arriba. Todo es luz, Dios es luz, el sol es luz. El sol se resucitó en el signo del Cordero que quita los pecados. Hay que saber la ciencia. Si uno no sabe la ciencia, va a la iglesia y los curas te van a tratar, como siempre, como idiotes y te van a racontar una historia que nunca aconteció y nunca acontecerá en el futuro. Porque la verdad siempre está en la ciencia, está en los hechos reales de la natura. No están en las páginas de ningún libro. Muy bien, Santos. Sí, y de hecho, yo desde que estaba niño me acuerdo que para esta época siempre ponen la misma película de Jesús de Nazaret, de Moisés cruzando el Mar Rojo. Es lo mismo, la misma repetición año tras año, tras año, tras año. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta este año yo creo que tú lo has dicho, el año del cambio. Santos Bonacci, gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Que tengas un buen fin de semana. Nos vemos el lunes para la hora de la verdad en inglés. Gracias, Santos. Chao. Gracias. Chao. Bueno, amigos, eso va a ser todo por hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Hemos hablado sobre este tema de los hechiceros de la antigüedad y de los presentes con Santos Bonacci. Algo muy importante que creo que necesitamos saber de toda esta información para estar al día, para estar consciente de estas bajas vibraciones, malos pensamientos, cosas que pueden influir en tu vida, pero siempre y cuando mantengamos nuestra vibración alta, esas porquerías no te pueden afectar. Y como lo dije anteriormente, siempre va a haber un malo por ahí o un envidioso que quiere hacerte daño, pero mantén ese pensamiento, como decía Santos, de amor, de paz, de tranquilidad, de alimentarte bien, mantener tu mente clara, limpia de esos malos pensamientos, evitar esos lugares, cosas, situaciones y personas que te bajan la vibración, evitar todo eso. Ningún brujo ni ninguno de esos tontos van a poder hacer cosas contigo, y mantener durante este fin de semana que el verdadero mensaje es la luz, esta luz que algunos le llamamos Dios. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Los quiero mucho, un beso, un abrazo y los veo mañana a las 7 de la noche hora del Ecuador, 8 de la noche hora del este de los Estados Unidos y del Canadá para la hora de la verdad en inglés. Mañana tenemos a un invitado especial, el doctor Joe Hawkins. Que tengan una buena noche y los veo mañana. Chao.